Bueno, ¿cómo estás, Michael? ¿Nos escuchás bien ahora? Sí, te escucho, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Sí, Un gusto conocerte. Me el han gusto es todo llegado mío. muchas recomendaciones tuyas. Es bueno, Ahí estamos gracias. por comenzar. Eh, Vamos a hacer una mini presentación y después te dejamos liberada, digamos, para vos el resto de la jornada, ¿sí? Ya, ¿Te perfecto. parece? Bien, Me así no parece bien. no se te hace tarde ni a vos ni a los colegas que ya se han conectado. De paso, comentamos que si alguien no podía ingresar por aquí, lo vamos a estar transmitiendo también por Facebook. Así que bueno, Mati ahora va a empezar a transmitirlo también. Ya, Así que, bueno, mínimamente me presento. Yo soy Verónica Beglia, no me conoces, pero bueno, ahora nos estamos presentando. Soy actual presidenta del Colegio Médico Veterinario de San Luis, que bueno, qué gusto. hace un tiempito empezamos con esta iniciativa del Congreso Virtual Solidario. Esta es una institución en la cual regula el ejercicio de la profesión aquí en la provincia de San Luis. Te comento, no sé si más o menos ya, seguramente Laura, Carlos, Agustín, algunos más o menos te deben haber comentado. Y bueno, en esta situación que nos encontramos hoy de aislamiento social en función de la pandemia, nos ha llevado a acomodarnos un poco con la virtualidad que va a ser un poco la nueva normalidad que vamos a empezar a tener de ahora en más, luego de esta gran situación de epidemia y Sí, pandemia que nos ha llevado el coronavirus. Y bueno, Argentina particularmente tiene una situación de bastante economía informal y eso ha llevado a una situación bastante compleja en las zonas más carenciadas, no solo de San Luis, sino en todo el país, y bueno, particularmente los veterinarios tenemos un rol fundamental, no solo con la salud pública, sino nuestra profesión en ejercicio para con todas las enfermedades habidas y por haber. claro. Así que bueno, un poco hemos hecho este congreso con esa intención de poder comentar y de poder perfeccionarnos, aprovechar la situación de aislamiento, perfeccionarnos, fortalecer nuestros conocimientos técnicos. Y bueno, vos sos uno de los convocados en este congreso, Gracias. que bueno, ahora lo dejo a Agustín, que él va a hacer un poco la presentación del curso, que este congreso lo han organizado los chicos que me acompañan en la comisión directiva del colegio, que están hoy aquí presentes, Agustín, Carlos, Sebastián y Pablo, son los 4 colegas que me están acompañando en esta iniciativa, así que bueno, les agradezco a todos por su tiempo y bueno, ahora ya los dejo para comenzar con el curso. Un abrazo y nos vemos después en el Un chat. abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, buenas noches, colegas. ¿Cómo andas, Michael? Un Hola, ¿qué tal? Qué gusto, gusto. un gusto conocerte, un gusto agradecerte en principio el poder estar acá, en dedicar tu tiempo a la capacitación, como decía Vero. Bueno, yo me presento, yo soy Agustín González, soy el secretario del Colegio Médico Veterinario de San Luis. Estamos, bueno, acá con Laura Fiochetti, que nos ayuda siempre en todas las charlas. Bueno, te estuviste contactando también con Laura. Y bueno, comentarle a los colegas que este es un congreso solidario, primero porque los disertantes solidariamente prestan su tiempo para estas capacitaciones, y por otro lado porque estamos juntando alimentos no perecederos y mercadería y ropa para las familias humildes que están sufriendo esta pandemia de los barrios de San Luis. Así que los colegas que quieren participar, les recordamos que pueden acercar sus donaciones a las diferentes sedes del Colegio Médico Veterinario, en la ciudad de San Luis, en el norte, en Cortaderas, en Villa Mercedes, en la veterinaria Pet World del doctor Herbiti y en Veterinaria Milán. Así que, bueno, agradecerte nuevamente, agradecer a todos los colegas que están presentes. Y bueno, y ahora pasamos con Laura, que nos va a dar la presentación oficial de académica sobre vos, Michael. Gracias. Bueno, Michael, buenas noches. Buenas noches. Al fin, Sí, gracias por estar acá. Bueno, yo les quiero contar a los colegas que están conectados que yo tuve un gran nivel de dificultad a la hora de intentar resumir tu currículum y te lo dije, ¿no? sí. Es increíble que tengas, no sé, una capacitación tan amplia. Voy a intentar leer lo principal, discúlpame, seguramente me voy a equivocar, pero bueno,
No, no es pasa nada, está bien. increíble todos los títulos y todas las cosas que has hecho, no sé cómo lo lograste, pero bueno, es un honor tenerte acá porque la verdad es un lujo, sos un disertante de lujo y estamos eternamente agradecidos. Bueno, colegas, Michael Povea Mora es doctor en medicina veterinaria, tiene un máster británico nivel 7 en cirugía de pequeños animales, tiene máster en ciencias de manipulación genética y biología molecular y celular, un posgrado en cirugía y medicina de urgencias en la Escuela Europea, y bueno, es miembro del Real Colegio de Cirujanos Veterinarios del Reino Unido, en Gran Bretaña. Entre otras cosas, lo tuvimos que resumir, Michael, porque es increíble. Pusimos Gracias. Lo más destacado, discúlpame por lo que no vamos a decir. Todos lo pueden ver en la plataforma, en la publicidad estaba todo el currículum más amplio. Así que, bueno, nada, gracias. Gracias por estar acá. Tenés un público que está muy ansioso y, bueno, son todos tuyos. Las preguntas las hacemos al final y cualquier cosita que nos escuche o que tengas algún problema, te lo vamos a ir diciendo. No te preocupes por eso. Por favor, colegas, apaguen los micrófonos para que no tengamos interrupciones y no se olviden de fijar la pantalla. Cosa que si alguien más... sin querer activa alguna presentación, ustedes no lo dejan de ver a Michael. Bueno, Michael, son todos tuyos. Muchas gracias, doctora. Primeramente, agradecerle al Colegio Médico Veterinario de San Luis y a todos los doctores por la invitación. Me siento realmente honrado y privilegiado de poder compartir con ustedes, colegas. Realmente siempre yo soy un ferviente advocador por la formación continua y por compartir. Yo creo que el conocimiento se hizo para eso y aquí estamos, como digo yo siempre, súper chévere. Vamos a pasar un tiempo ameno. Entonces vamos a, sin más allá, a hablar un poquito de cirugía torácica y vamos a verla desde una perspectiva diferente. Este es un tema bastante complejo. Ahorita les voy a presentar mi presentación. Saludos, mi estimado amigo Luna, qué gusto. Vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación y así comenzamos. Vamos a pasarlo súper bien. Voy a tratar, yo sé que es difícil, vamos a tratar de cubrir las áreas que yo considero que son importantes. Estamos hablando de la cirugía torácica, es un tema complejo, es un tema que es difícil resumir en 40 minutos, una hora y un poquito, pero lo que trataré de hacer con esta conversación es un poco de hablar del estado del arte, de lo que hacemos nosotros hoy en cirugía torácica. Si ustedes me hacen esta misma pregunta a mí hace unos años, posiblemente la conferencia fuera muy diferente. Llevamos unos años haciendo esto y además de ser cirujano, hacemos por muchos años, somos miembros de la Sociedad de Endoscopía Veterinaria de Estados Unidos y practicamos la mínima invasión, así que va a ser una simbiosis entre ambos. Y esa es la idea. Así vamos a comenzar. Entonces, como yo siempre hago en todas mis charlas, vamos a comenzar de lo simple a lo complejo. Vamos a ver algunos elementos que a mi opinión son interesantes e importantes para entender este tópico y, como digo, no voy a poder explicarlo todo, pero vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando algunos tips que para los cirujanos de la casa que ya son capos en este tema a lo mejor les pueden servir, y a los que se están comenzando en esta nueva área de la cirugía a lo mejor les va a interesar y los va a estimular a seguir creciendo. Entonces vamos a comenzar con lo básico, y lo básico es entender, bueno, vamos a hacer cirugía torácica, ¿qué necesito? Y hay varias cosas que son interesantes. Yo creo, y es mi opinión personal, que cirugía torácica no se puede hacer si no tienes las condiciones adecuadas, y yo pienso que algún método de hacer ventilación asistida es mandatorio, digamos, y eso puede ser un hamburguero, un boy, y eso me lo robé de Luna, un amigo mío. Yo no le llamaba ese nombre, pero y yo siempre digo que si vas a tener alguien haciéndote ventilación positiva, es preferible tener a 2 personas porque se cansan muy rápido, o tener una manera de ventilación asistida, porque ambas son mecánicas, como un ventilador como que tenemos aquí en la pantalla, u
otro ventilador. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces en cirugía torácica, sobre todo cuando volvemos un poquito de lo mínimamente invasivo, yo tiendo a hacer algunas técnicas avanzadas como lo que se llama en inglés one lung ventilation o ventilación de un solo pulmón, que permite aumentar el campo operatorio y de esa manera poder ver algunas cosas. Monitores multiparámetros, creo que de más está decir que es mandatario. Una manera de medir el electrocardiograma, frecuencia cardíaca, SpO2, presión sanguínea, temperatura, carnometría, es importante para poder controlar estos pacientes. La oximetría de pulso es absolutamente importante y mandatorio cuando estamos haciendo cirugía torácica. Recuerden que una vez que nosotros entramos al tórax, la fisiología cambia y muchas veces tenemos hipoxemia de estos pacientes. Y esta hipoxemia de estos pacientes va a llegar al traste de que con el tiempo va a haber una precania, etcétera, 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 y puede morir. Una manera muy sencilla de manejar esto es con oximetría de pulso, y es algo que es relativamente barato y que creo que está al alcance de todos nosotros. Instrumental y equipamiento quirúrgico. Finocheto para mí es gold standard, pero cuando hablamos de Finocheto tenemos que entender que estos separadores ortostáticos vienen en diferentes medidas y que teniendo uno solo no es suficiente. Si tú eres un cirujano que te vas a dedicar a cirugía torácica abierta, en este caso, debes tener varios. Si yo tengo una colección de estos, yo tengo pediátricos, medianos y para pacientes mayores, y eso me ayuda a tener una colección que siempre se va a adecuar a la cirugía que vamos a hacer. Los Gelpis para mí es el gold estándar de los fijadores ortostáticos, son excelentes y yo creo que todo cirujano, independientemente de la cirugía que haga, necesita tener estos Gelpis, ¿okay? Los va a ayudar muchísimo y cuando no hay otros separadores ortostáticos, los Gelpis, como dicen en buen peruano, son la voz. ¿Qué más necesito? Succión. Le voy a decir algo que para muchos les va a tomar de sorpresa. Y yo siempre digo esto, la cirugía torácica, desde el punto de vista quirúrgico, es mucho más fácil que la cirugía abdominal. Y me dice, doctor, ¿usted está loco? No, la cirugía abdominal es una de las cirugías que a veces hacemos más comúnmente, sin embargo, a veces la hacemos mal. Y no voy a salirme de acá porque eso sería un tema completamente diferente al de hoy. Pero lo bonito que tiene el tórax es que tiene una anatomía bien definida y con experiencia y con práctica, tú puedes, digamos, llegar a un momento que vas a entender esta anatomía y vas a poder manejarlo. El problema que tienen estos pacientes es que lo que es también una ventaja es una desventaja. Pequeños cambios que hagamos en la anatomía o en la fisiología respiratoria o cardíaca tienen un efecto detrimental muy fuerte en el paciente, este puede morir. Una de las cosas que te puede completamente obliterar tu campo de vista es la sangre y por tanto tener equipo de succión para mantener el tórax libre de sangre, para hacer lavados, diatermia para disminuir la hemorragia, creo que es interesante en estas cosas. Instrumentos como una sierra oscilante, grapadoras, tonequetas de Rommel, lo vamos a ver en un ratito, a mi opinión son interesantísimos, importantes y a mi parecer mandatorios para un buen desarrollo de una cirugía torácica. Y estos son elementos que yo les recomiendo que lo tengan. Ahora vamos a hablar de los tips. A mí siempre me gusta dar tips de estas cosas para los que ya están haciendo cirugía y los que se inician. Por ejemplo, hay una sierra oscilante humana que tiene un stop que cuando tú vas a hacer una estenotomía media, lo vamos a ver un ratito, te permite evitar daño iatrogénico a las estructuras internas del tórax. Pero sin embargo, aunque en humanos funciona muy bien, en nuestros pacientes no es una sierra oscilante que tú y yo queremos tener porque realmente no funciona por la característica del esternón de nuestros pacientes. Tú quieres una sierra oscilante de buena calidad, que sea precisa, pero una sierra oscilante normal y te tienes que usar otros elementos para evitar iatrogénicamente causar daño. Y una de las cosas que yo me apoyo es un space hook, este que usamos para hacer OVHs, o utilizo muchas veces mi tijera de Mesenbaum para evitar daño, pero lo importante de esto es usar una sierra oscilante normal. Y eso es lo que yo manejo de manera general. Y aquí está el caso. Y esta sierra oscilante que le puse external es de la cual me refiero. Esta es una sierra oscilante normal de humanos y es linda, hermosa, extremadamente cara,
pero completamente inútil en nuestros pacientes. Así que el tip de hoy de Michael Poveda: no gastes dinero en esas sierras que realmente no te van a servir. Y yo, aunque no compré el café, sigo con mi cafecito, ya estoy acostumbrado. Ahora, vamos a hablar del torniquete de Roman y por qué es importante. Muchas veces, cuando nosotros hacemos cirugía torácica, todos si vamos a hablar de cirugía cardiotorácica o cirugía cardiovascular, la posibilidad de hemorragia o iatrogenia a las estructuras propiamente dichas del corazón son elevadas. Y una manera excelente de controlar el sangrado en estos pacientes es utilizando el torniquete de Roman. Eso te permite utilizar una oclusión temporal y traumática. Una de las desventajas, pero a la vez, y le voy a decir esto porque nunca lo habían visto de esta manera, me imagino, pero quiero que piensen en esto. Una de las desventajas del tórax es que una vez que tú abres ese tórax para operar, se pierde mucha temperatura y tienes una hipotermia, y esa hipotermia es marcada. Y tenemos que buscar metodologías para mantener ese paciente caliente, o si no, en la recuperación vamos a tener problemas. Sin embargo, en caso de que tengas, por ejemplo, digamos que sin querer o inadvertidamente causaste una incisión al miocardio y hay un sangrado profuso. En estos casos, mientras tú ganas control de la hemorragia, existen diferentes técnicas para hacer esto, que vienen con experiencia y con tiempo. Utilizar los torniquetes de Roman son excelentes para eso. Y sobre todo la oclusión temporal o completa de la vena cava craneal, caudal, la ácidos o el tronco mesocefálico algunas veces, realmente ayuda muchísimo para controlar la hemorragia, y con una temperatura baja estos pacientes pueden durar un tiempo relativamente largo mientras tú tomas control de la situación. Esperemos que nunca esto se suceda. Yo creo que con buenas prácticas quirúrgicas y los principios de Halsted esto se puede evitar, pero no siempre es posible. Sobre todo cuando estamos hablando de tumores de la base del corazón, quemonectomas, etcétera, o un tumor distante como una adrenal que tiene un trombos que llega hasta la aurícula derecha a través de la vena toracoabdominal y la cava. También puede causar una hemorragia en algunos casos. Por eso ya viene con experiencia, pero yo se los menciono para que sepan que existe y que funciona. Y aquí les pongo esto me lo robé, no es mío para nada, me lo robé del libro de cirugía torácica y de cuello de la British Small Animal Veterinary Association. Y aquí un poco para que se explique esto en más detalle. Aquí se observan los torniquetes de Roman en la cava craneal, caudal y la ácidos, y ustedes pueden ver aquí RA es right atrium, pero en inglés, en español es aurícula derecha, o right ventricle o ventrículo derecho. Y bueno, aquí se observan los torniquetes de Roman. Hay diferentes maneras de hacer eso, y si alguno tiene alguna ayuda, porque eso le va a servir muchísimo, no solamente para el tórax, sino para diferentes tipos de cirugía vascular. Con gusto le doy mis tips de cómo yo lo hago y qué puedes utilizar en la práctica para hacerlo barato y que funcione. Ahora, vamos a hablar por mí lo que yo llamo the Holy Grail de la cirugía torácica. Y the Holy Grail de la cirugía torácica es que no existen dioses en el quirófano. El cirujano es parte del equipo. En mi equipo torácico, nosotros tenemos un equipo que está conformado por el cirujano, obviamente, el cirujano primero, segundo, el anestesista, los flotantes y el que limpia el quirófano. Y nosotros tenemos un checklist. Y si uno de estos checklists no está completo, y si la que limpia el piso me dice, doctor, el piso no está limpio por operar, ese día no se opera hasta que el piso no esté limpio. Y es algo que es importante reconocer en la cirugía torácica. Que el éxito de esta cirugía depende del trabajo colectivo de un grupo de trabajo, cada cual experto en su área de expertise y que contribuye al desarrollo de la cirugía. Muchas veces estos pacientes se salvan independientemente de lo que tú y yo como cirujanos hagamos, simplemente porque tienes un equipo súper chévere de gente preparada, que se conoce, que son amigos de buena onda, que trabajan juntos para un objetivo común. Y yo creo que esto es mandatorio y quiero enfatizar esto muchísimo, porque muchas veces se le da crédito solamente al cirujano y el anestesista tiene tanto crédito como el cirujano, pero ese muchacho, como ven acá, aquí en esta cirugía, esa la realicé hace unos años en Hong Kong, no teníamos como ahora un ventilador mecánico, o en Inglaterra cuando trabajaba, pero mi ambubo hoy era lo máximo, y ese muchacho me mantenía a mi paciente vivo, y para mí era tan importante como yo haciendo la cirugía. Un quirófano espacioso y dedicado a cirugía
con luces ajustables y de alta calidad es absolutamente mandatorio para el éxito de la cirugía. Entonces, doctores, si ustedes quieren hacer cirugía torácica, creen un equipo de trabajo que trabaje contigo siempre. Y esas son las razones porque a veces nosotros no podemos ir a otra institución a hacer cirugía. Si te vas a ir de tu lugar de origen a otro lugar, llévate tu equipo contigo o simplemente que te deriven el caso, porque estos casos son demasiado importantes para que fallen. Y sinceramente, doctores, se lo digo por experiencia personal, un error pequeño con alguien que no entienda la severidad de lo que estás haciendo te puede costar la vida al paciente y después de muchas horas de trabajo. Y tengo muchas anécdotas para contar. Ahora nuestra N es muy poquita, es muy alta y nuestro número de muertes es muy bajo, pero cuando comenzamos en este rubro no entendíamos algunas cosas, como todo, es una curva de aprendizaje. Y yo hoy, en aquel tiempo no me di cuenta, pero hoy mirando para atrás, me doy cuenta que hubo cosas que pude haber evitado simplemente si hubiera seguido estas reglas. Por eso se las quiero enseñar a ustedes. En otras palabras, si tú y el anestesista no son buenos amigos, no lo lleves a operar contigo. Creo que es un error que tú no debes cometer. Ok, vamos a hablar de otro tema que también se obvia. Y vamos a ver algunas cosas acá que son muy diferentes en el resto de la cirugía. Y eso yo le llamo optimizando la función cardiovascular. ¿A qué me refiero? Me refiero a que recuerden cuál es la función del corazón. El corazón es uno de los órganos más importantes de la economía animal. El corazón va a bombear sangre por un sistema diferente, va a llegar hasta las arterias, va a haber el intercambio gaseoso, donde ocurre la respiración a nivel celular. Y después va a regar por un retorno venoso, y ese es el proceso que continúa por los años de la vida del paciente. La función de este corazón, la función del sistema cardiovascular, tanto respiratorio como cardíaco, trabajando en conjunto, es mantener el paciente vivo y permitiendo que a nivel celular ocurra la respiración. ¿Ok? Y grave esto porque esto es importante. Es por eso que cuando esto falla y estos pacientes pasan de una glucólisis aerobia a una glucólisis anaeróbica, tenemos una producción de energía deficiente que viene de, en vez de producir los tantos ATPs X que se producen al producir pocos ATP, y se acumulan elementos de carácter acídico en el cuerpo, causando una acidosis metabólica. Si esto es importante en la mayoría de las cirugías, es mucho más importante en la cirugía torácica. Y una de las cosas que yo acostumbro a hacer es medir la presión venosa central. Ahora, cuando hablamos de la presión venosa central, a mí no me interesa el número con el cual ese paciente llegó. Solamente me interesa para poder llevarlo al número que yo como cirujano y con mi equipo de trabajo me siento confortable para que ese paciente esté bien. Y ese número se lo regalo, aquí está, es de 5 a 10 centímetros de agua, y a no ser que el paciente sea cardiópata, que para evitar una sobrecarga, 5 centímetros de agua de ese paciente es común. Esta es una técnica que es relativamente sencilla y con experiencia y con práctica, la mayoría de ustedes son capaces de hacerla, y yo creo que es prácticamente mandatorio en la cirugía moderna. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, y yo también lo he hecho sin venoso central, pero creo que en la cirugía moderna es algo que tenemos que considerar. Otro elemento importante cuando vamos a hablar de la optimización de la función cardiovascular es la sangre. ¿Y por qué me refiero a esto? Estamos hablando de la capacidad de transporte de oxígeno a lo largo del cuerpo, ¿ya? Y hasta las células, que es donde ocurre realmente la respiración. Entonces, aquí está una pregunta que yo siempre le hago al público, pero estamos en un webinar y no puedo. Pero la voy a preguntar y yo, Michael, me voy a responder. ¿Qué cosa es un hematocrito aceptable? Digamos, si tú tienes un paciente que tiene, digamos, un hematomen o otro tipo de cirugía, y tiene un hematocrito de 20, para un paciente normal eso sería aceptable. Sin embargo, para un paciente cardíaco, un hematocrito de 20 me está diciendo a mí que la capacidad de transporte de oxígeno se ha disminuido considerablemente. Y cuando nosotros hablamos de ese tórax, y no sé si tendrán
tiempo de enseñarle algunas cosas que tengo por ahí. Después, porque lo puse para atrás, pero tengo tantas cosas que enseñarles hoy. Pero en algún otro momento, seguro, si tenemos la posibilidad de hablarles de nuevo, se los enseño. El tórax, una vez que usted lo abre y empieza a operar, la hipoxemia es una parte importante de la cirugía torácica. Por tanto, tú y yo tenemos que pensar, si no hubieras pensado en eso antes, es algo que te recomiendo. Chequea siempre tu hematocrito y garantiza de que tu paciente tenga una capacidad adecuada de transporte de oxígeno para evitar problemas a posteriori. En Inglaterra yo tenía acceso a la oxilobina, que es una sangre artificial que tiene la capacidad de transportar, digamos, oxígeno sin tener los efectos secundarios que tiene la sangre, sin tener que hacer tipificaciones, etcétera. Pero yo, desde que estoy en Latinoamérica, no he tenido la posibilidad de conseguirlo. No sé cuál será la situación en su país, Argentina, pero sería interesante ver más adelante en las preguntas. Si alguien lo tiene, escríbalo, por favor, y me gustaría escuchar sus comentarios acerca de esto. El lactato es un medidor indirecto de la perfusión tisular, y yo creo que también no es mandatorio realmente, pero creo que sería interesante tenerlo como parte de tu trabajo previo, y lo más importante es que se mantenga a un nivel bajo, preferiblemente menos de 2,5 milimol por litro. ¿Okay? Y ya esto nos trae, esa es la cosa muy rapidito, de este tema podemos hablar por días, pero yo creo que he tratado de darle los tips fundamentales. Ahora, vamos a hablar, y rapidito, lo que los moderadores que me escuchan, ¿todo bien hasta ahora? ¿Se escucha bien? ¿Está chévere? ¿Se entiende? ¿Sigo? Vamos bien, se escucha y se ve bárbaro, Michael. Perfecto, entonces seguimos. Si me permite, me doy un buchito de café. Sí, cómo no. Sabroso. Ok, vamos a seguir. Entonces vamos a entrar ahora en materia propiamente dicha. Vamos a hablar de cirugía torácica. Y ya le digo, la cirugía torácica engloba una plétora de procedimientos quirúrgicos que tienen que ver tanto con el parénquima propiamente dicho del tórax, y viene desde la pared torácica, desde la parte interna, incluyendo los pulmones, el sistema cardiovascular, el sistema linfático y simplemente el casco, si tú quieres, del tórax. El diafragma es un órgano especial o un instrumento especial porque es un órgano que divide el tórax del abdomen, y la mayoría de estos problemas son abdominales que tienen una connotación torácica. Por tanto, hoy no vamos a hablar de eso. Lo que pretendo hacer con esta charla, en vez de darle una disertación completa y repetir el curso de cirugía torácica, vamos a ver cuál es el estado del arte. Y como decía mi conferencia del principio, aproximación a la cirugía torácica de lo clásico a lo mínimamente invasivo. Y nos vamos a apoyar muchísimo. Yo soy un aficionado a la cirugía y a la medicina basada en la evidencia. Vamos a ver cuál es el estado del arte de la cirugía torácica hoy en día y qué hacemos nosotros como cirujanos para garantizar el éxito, o al menos tener un alto porcentaje de éxito en cada uno. Pero no se puede hablar de cirugía torácica sin hablar de anatomía. Entonces, los remito un poquito a la anatomía, perdónenme, no los voy a aburrir, pero les voy a llamar la atención a varios músculos que para mí son importantes. Uno de esos es el dorsal ancho, o latissimus dorsi, no sé, depende de dónde está. Ese es un músculo importante que se van a encontrar ustedes bastante cuando están operando, que es este músculo grandazo que se ve a la izquierda de mi pantalla, a lo mejor a la derecha de ustedes, que es el dorsal ancho, y ese es el único músculo que en esta diapositiva les voy a enseñar. Y otros músculos que son importantes son el serrato ventral torácico. Ese es un músculo que te vas a encontrar bastante y que vas a tener que abrir. Una de las cosas que yo enseño a todos los doctores que les enseño cirugía de tórax es que lo bonito del serrato ventral es que tiene unas fibras que están, esas fibras que tiene, que te permiten hacer una disección prácticamente a Roma sin tener que cortarlo, y eso es lo que yo tiendo a hacer. El músculo escaleno con sus dos cabezas es un músculo que, sobre todo cuando estás haciendo cirugía torácica más craneal, te vas a encontrar y lo tienes que conocer. Y muchas veces, bueno,
indudablemente lo vas a tener que contar y es por eso que te lo presento. El recto abdominal y sus aponerosis no son parte de la cirugía torácica, pero ¿por qué creo que es importante? Porque en el lugar que mide el pectoral profundo y el recto abdominal es una indicación de que te encuentras entre el cuarto y quinto espacio torácico intercostal. Y cuando vamos a hacer una toracotomía, para una de las enfermedades más comunes que se encuentran en el tórax, yo creo que es un buen indicador para verlo. Yo uso una técnica distinta, pero siempre yo creo que mientras más landmarks anatómicos tengamos, mucho más nos facilita el trabajo. Esta es una muestra, solamente te enseña los músculos intercostales internos, que son los que vamos a utilizar para ganar acceso al tórax, y no olvidarse que en el espectro caudal de cada costilla se encuentra el bond del nervio muscular, o se encuentra el nervio, la arteria y la vena, y que tienes que reconocer eso cuando vayas a entrar al tórax. ¿Okay? Ahora, en cuanto a abordaje, hay un montón, y estamos hablando ahora del abordaje lateral del tórax. Una explicación completa en detalle de todo realmente va mucho más allá que esta charla, pero de todo lo que tenemos acá, vamos a tocar algunas cositas que para mí son importantes. Vamos a hablar de las lobotomías pulmonares. ¿Por qué? Porque yo creo que para un principiante, para un doctor que comienza en esto, es una de las cosas que más común va a ser. El conducto arterioso persistente es una patología cardíaca compleja que tiene diferentes maneras de tratarlo, y creo que amerita la pena una conferencia completa para hablar sobre esto, y no voy a hablar mucho en esta charla porque me parece que no le voy a hacer favor a esta patología. Hablemos un poquito del ligamento arterioso y vamos a hablar de la pericardectomía y cuál es el estado del arte, y algo más que yo creo que merita hablar hoy es sobre el conducto torácico. El resto también se puede hablar, pero hoy no vamos a hablar sobre eso porque no voy a tener tiempo de ilustrarles como se debe y como merita la pena estas patologías en una charla de 1 hora. Por tanto, vamos a dejar eso, si ustedes me lo permiten. Y eso es la idea. Lo importante es saber de esto, que para la mayoría de las lobotomías pulmonares vamos a entrar en el quinto espacio intercostal, si lo estamos haciendo por cirugía abierta, pero vamos a verlo mínimamente invasivo. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cómo los cirujanos de tórax hoy pensamos en estas patologías? Y espero que al final de esta conferencia le haya podido un poquito iluminar en esta onda. El ligamento arterioso, tanto como el conducto arterioso persistente, generalmente entramos a nivel del cuarto espacio intercostal. Y ya cuando estamos hablando tanto del esófago como el conducto torácico, el noveno espacio intercostal, tanto del lado derecho como el izquierdo, es el que tenemos que entrar. Y en el caso del esófago, depende si es craneal o caudal, el cuarto también se utiliza. Existen técnicas combinadas y las vamos a ver, como la estenotomía media, y la vamos a ver, y en algunos casos yo tengo que hacer una combinación de ambas. Por ejemplo, estamos hablando de una estenotomía media caudal con una laparotomía craneal, y espero que les pueda explicar en un ratito. Vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar de los abordajes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Yo sigo hablando, pero como estoy hablando de la pantalla, tengo que saber, porque no me escucho y no veo a nadie, entonces es difícil. Entonces, me van diciendo si me escuchan, por favor. Sí, Michael, se escucha todo bárbaro. Dale, tranquilo. Esa es la idea. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a hablar un poquito de los abordajes laterales. Y ya les expliqué, desde el paso 5 al 13, es el abordaje estándar. ¿Cuál es lo bonito de este abordaje? Que te da un acceso excelente a la estructura inmediata. Y complicaciones no comunes si se cierra bien. No es muy común que haya complicaciones, doctores, y yo creo que está al alcance de un cirujano. Cualquier cirujano experimentado, con un conocimiento de la anatomía y de estas cosas, puede hasta cierto punto hacer un abordaje lateral. Y le digo más, muchos de ustedes en la práctica van a tener que hacer este tipo de abordaje, no solamente para hacer cirugía torácica. Recuérdense que el trauma también es cirugía torácica. Un paciente que llegue con una estaca, o un trauma punzante que tenga este problema y que tú lo vas a reparar en la práctica, también es un abordaje lateral. Y cómo reparar estos tipos de
de daño implica hacer un abordaje para chequear las estructuras inmediatas a la entrada para ver si hay daño y corregirlo si es necesario y hacer un cierre también. Entonces no crean que todo es para el cirujano torácico. Tú también, cirujano experimentado general de la clínica diaria, vas a tener que en algún momento lidiar con estos pacientes. La recesión de las costillas es algo que yo hago muy poco, pero a veces es necesario. Y para eso yo tengo una charla completa sobre los tumores de la pared costal. No vamos a hablar mucho sobre eso, pero es algo que también se hace. Y una técnica que quiero llamarles la atención, que realmente es lo que yo digo en inglés es cheating, es un engaño de cirugía torácica, es el avance diafragmático en recesión de costillas. Y yo lo encuentro fascinante. Y es algo que está al alcance de muchos. ¿A qué me refiero? Supongamos que tú tengas un tumor en el tórax caudal. Tú puedes fácilmente, pensando en las reglas de la cirugía oncológica, dejando los márgenes adecuados, remover varias costillas, tanto craneal como caudal a la masa, y haciendo esto, tú puedes remover hasta 4 costillas, efectivamente, y hacer un avance diafragmático y suturar el diafragma a la costilla número 9. De esa manera tú recreas el tórax nuevamente. Miren qué chévere está esto. Y ya obvias todos los problemas secundarios que vas a tener en el caso de una cirugía propiamente dicha del tórax. Así que eso es fascinante y es algo que lo voy a explicar un poquito acerca de eso más adelante. Creo que tengo unas diapos por ahí, pero es algo que yo hago mucho y que funciona bien, bien chévere. Ahora, no te olvides de poner un tubo de traqueotomía y eso es parte de la cirugía, lo vamos a ver ahora. Ahora, vamos a hablar del abordaje. Ya les dije, no los voy a aburrir con anatomía. Creo que ya le hablé de los músculos más importantes. Ahora, yo les voy a hablar de mi experiencia. Por ejemplo, yo he traído colegas que he hablado con cirujanos torácicos como yo, que hacen varias cosas. Tengo un súper amigazo, capo de capos, el doctor Marcos Carballo de Chile, que es mi amigo, y los dos operamos tórax. Sin embargo, nosotros hacemos cosas diferentes. Marcos Carballo le gusta conservar el dorsal ancho. En mi experiencia, yo lo corto. ¿Y por qué hago eso? Porque depende de lo que vayas a hacer. Y digo más, yo estoy de acuerdo con Marquito, porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, si yo voy a hacer un conducto arterioso presentente, donde el abordaje es mínimo, muchas veces solamente desplazando el dorsal ancho hacia arriba es posible. Pero cuando tú vas a ver una lobectomía, que es el propósito de esta charla, yo creo que voy a hablar bastante sobre eso, mi recomendación es que no hagas eso porque la ventana de vista dentro del tórax es muy pequeña. Entonces, identifica tu espacio costal y corta el dorsal ancho. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que evitar? Para evitar problemas, utiliza diatermia. ¿Por qué? Porque eso va a disminuir la hemorragia y por tanto vas a disminuir la posibilidad de contaminar el tórax. Y eso es lo que yo hago. Entonces, el dorsal ancho es un músculo que yo corto y también está descrito en esto. Si se percatan acá, donde dice C, van a ver que este es el escaleno y lo cortan. Sin embargo, como yo dije anteriormente, y aquí está demostrado, el serrato ventral es un músculo que se puede abrir a lo largo de sus fibras y de esa manera no tienes necesidad de cortarlo. Una vez que esté cortado, lo único que te queda es el espacio, son los músculos intercostales. Y un truco que es importante, y por favor no piden esto, doctores, es mantente en el medio de las dos costillas para evitar dañar el bundle neurovascular. Hacer una acotación, como ustedes saben, yo he hecho toda mi práctica médica y quirúrgica en el extranjero, en el idioma anglosajón, aunque soy cubano. Mi español es mucho mejor que antes, pero hay muchas palabras que todavía me salen en inglés. Así que por favor me disculpen por mi spanglish. ¿Okay? Pero yo estoy seguro que todos nosotros estudiamos inglés para leer, así que me entienden. Pero creo que por respeto a ustedes tengo que decir esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo hago. Y la importancia de esto es que siempre corten los músculos intercostales en el medio sin cortar la pleura. La pleura lo vas a hacer de manera controlada, un pequeño nick con un bisturí y después vas a avanzar este corte pleural con una tijera Mesenbaum y siempre bajo visualización para ver lo que está pasando. Esa es la técnica más común en cirugía torácica
y una de las que más se usa. Y ahorita vamos a hablar un poquito de analgesia y qué yo hago para controlar el dolor, porque es bastante doloroso, ¿no? Para estas cosas. Pero esa es la técnica estándar. Ahora, vamos a hablar de algunas de las cosas que yo les dije anteriormente. Vamos a hablar de lobectomías. Y lobectomías son comunes. Las lobectomías se hacen para diferentes tipos de cosas. Estamos hablando de bullas, estamos hablando de trauma torácico. Y una de las traumas torácicos comunes que nosotros, por lo menos en Inglaterra, yo entraba mucho el tórax, era por las espigas de planta en el verano, porque los perros se mantenían todo el invierno en la casa, con la nieve, tranquilos. Pero llegaba el verano y los perros se volvían locos y salían corriendo en la hierba y todo estaba en el verano, en la primavera. Y saben, esas plantas que tienen espigas, esas espigas entran por vía nasal, entran al sistema respiratorio, llegan a los pulmones y pasan el parénquima pulmonar, causando un neumotórax severo. Y muchas, bueno, hay muchas variedades, pero estamos hablando de tórax ahorita. Y esa es una de las causas comunes. Tumores primarios, no estamos hablando de metástasis, de los diferentes pulmones, es una de las causas también que nosotros utilizamos para traer tórax, y una torsión del lóbulo pulmonar, mucho más común en el lóbulo lateral derecho, que tiene unas características adecuadas desde el punto de vista radiológico. Son las cuestiones más comunes para remover los pulmones. Y aquí están algunas de las indicaciones para la parcial. Todo lo que sea que no involucre el pulmón completo amerita la pena realizar una lobotomía parcial. Estamos hablando de la mitad o 2/3 de la periferia del pulmón. Una biopsia pulmonar también amerita la pena. Y esto se puede hacer por ambos, abordaje lateral o abordaje medial. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Lateral o medial? Yo mismo le respondo a la pregunta en un ratito. Seguimos. Técnica de sutura es una técnica que realmente para lobotomías parciales en las manos de un cirujano experimentado no es difícil que hacer, pero hay otras técnicas más avanzadas como la técnica con grapadora y la técnica tracoscópica, y ahorita los vamos a ilustrar en eso. Entonces, la lobotomía parcial, como yo dije anteriormente, es factible hacerla con suturas. Lo importante es que las suturas sean overlapping, digamos que una se sobreponga a la otra, y para evitar, digamos, la pérdida de aire cuando lo hagas, propiamente dicho, y utilizar un monofilamento sintético absorbible es la voz. Yo tiendo a usar 4-0, a veces 3-0, a veces 5-0, independiente del paciente. Y con práctica, doctores, esto se puede hacer relativamente sencillo. Está en consuming, demora, y esa es la parte mala. Aquí la clave es siempre revisar la cavidad torácica antes de cerrar para evitar de que haya fuga. Y lo que yo generalmente hago para esto es yo simplemente lleno el tórax con solución salina temperada y busco por burbuja. Y si hay burbuja, mira dónde viene la burbuja y le pongo 1 o 2 extra puntos. Así de sencillo. La otra técnica también que hacemos es la técnica de la engrapadora, y para eso se usa la engrapadora torácico-abdominal, que es bastante común. Estos no son mis casos, son casos que yo encontré de colegas que han operado conmigo, que me han hecho el favor de prestarme estas fotos para que las compartan con ustedes, porque yo hago más mínima invasión hoy en día. Sinceramente, yo muy raramente abro el tórax en estos días. Hace ya, digamos, creo que 8 o 9 años yo hago lo posible por usar VATS o veterinary, que se llama cirugía asistida por toracoscopía. Ahorita les enseño. Pero bueno, mi amigo me prestó esta foto para que la compartan con ustedes. Y utilizar la engrapadora torácico-abdominal es súper chévere, es rápido, es efectivo, es reusable, y es algo que yo recomiendo. Y es un buen compromiso entre cirugía abierta y rapidez de procedimiento. Tiene sus desventajas, porque es un poco fiddly y tienes que tener un poco cuidado cómo lo haces y etcétera, pero bueno, en mi experiencia con un buen ayudante se puede lograr. Ahora, la pregunta del millón, que le había dicho ahorita, ¿estendomía media o lateral? Aquí les presento, esta es la crema de la crema, la crema de la crema. Este es el último artículo que se ha escrito sobre esto y los comparto con ustedes. No ha habido un artículo más reciente. El último artículo que encontré publicado fue en agosto de 2016, es este acá, donde Seth Blackie, Brian Petrosky y Eren Monet
de la Universidad de Estado de Colorado, miraron cuál era la procedencia, las diferencias entre la estentomía media versus la toracotomía intercostal para hacer lobotomías pulmonares. Lo que ellos encontraron es que todavía se prefiere el abordaje intercostal porque es menos doloroso, mejor oxigenación y menores complicaciones. Sin embargo, ambos son aceptables con el manejo adecuado. Entonces, ¿cuál es el mensaje a casa de esto? Es que preferiblemente si tienes que decidir entre esterotomía media y intercostal, siempre y cuando sea factible, yo prefiero un abordaje intercostal y un abordaje por esterotomía media. Y eso es lo que yo les recomiendo a ustedes, colegas, en su práctica diaria. Este estudio es súper interesante. Como ustedes también saben, yo soy miembro de la Veterinary Endoscopic Society, o la Sociedad Endoscópica Veterinaria de los Estados Unidos, porque hacemos mínima invasión. Y este es uno de los papers que está muy reciente, solamente tiene 2 años, por Gibson, publicado en la Cirugía Veterinaria o Veterinary Surgery de 2019. Y lo que me gusta de este paper es que es un paper, se lo voy a traducir, desafortunadamente está en inglés, pero como ustedes y yo sabemos, la mayor información está en inglés y así forma. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un estudio de estos pacientes con patologías pulmonares que necesitaban cirugía. Y lo que hicieron fue comparar el uso de la broncoscopía como adyuvante de estos pacientes, incluyendo también tomografía computarizada. Y lo que encontraron fue de que, y yo creo que es obvio, obviamente, por mi opinión, llevamos años usándolo, pero sin tener evidencia real de N, es que la broncoscopía te va a ayudar mucho en estos pacientes. Y hay pacientes en los cuales cuando tú, digamos, la ventaja que tienen en estas espillas de planta es que tú la puedes muchas veces ver y la puedes remover. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este artículo para ustedes, doctores? Cuando tú tengas una patología pulmonar que requiera cirugía torácica, aunque tenga, digamos, un neumotórax de tensión, vale la pena hacer una broncoscopía inicial para ver si realmente este problema pulmonar está causado por un problema primario del pulmón, como neoplasia, etcétera, o si hay una espía, porque estas espías son realmente un problema. Y este es un estudio retrospectivo de bastantes años, desde 2008 a 2017. Estos pacientes se les dio seguimiento, fueron alrededor de 37 pacientes, y esto fue lo que lograron. Y para mí me parece chéverísimo. Una de las cosas que encontraron es que hay concordancia entre la tomografía y la broncoscopía de unos 50 y un 81%, y para mí eso es bastante interesante, pero yo leí el artículo original y lo voy a dar un poco más. La broncoscopía tiende a ayudarte mucho más en estos pacientes. Entonces, una vez más, la mínima invasivo creo que es la voz. Si no es para la cirugía en sí, para darte un mejor entendimiento de estos procesos. Entonces, no corramos para hacer la tomografía. Esperemos un minuto, hagamos una broncoscopía. Y lo otro, recuerden que no es lo mismo usar un broncoscopio pequeño que te permite pasar la carina y entrar a los bronquios individuales, que utilizar un gastroscopio solamente para hacer una visualización de la tráquea, que sería ok si tú estás buscando un colapso traqueal, pero no así si estás buscando daño bronquial. Entonces, ese es el mensaje que les doy y eso es lo nuevo que yo incluí en mi práctica hace unos 2 años más o menos. Antes no lo tenía, lo había hecho simplemente porque me gusta la endoscopía, pero es bonito tener esto, digamos, evidencia científica de lo que estamos haciendo está bien. Ok, ahora vamos a hablar, y discúlpame que tengo esa cara de cansancio, trabajo mucho, vamos a hablar, vamos a hablar del lobectomía parcial total, pero vamos a hablar de una técnica nueva, que es la lobectomía laparoscópica, y yo creo que ahí es a donde vamos. Le puse este pequeño video para enseñarles las grapadoras laparoscópicas que yo uso, porque es más fácil que Michael explique que explique yo. Entonces dejemos que el doctor Michael les explique. Excelente, discúlpeme, parece que le quité el audio, déjame ver si fue que le quité, creo que fue porque le quité el volumen. Ok, ¿me escuchan ahora? ¿Seguimos?
A ver qué dice. Te pasó la Michael, ¿o no te ya. escuchás? Sí, ahora sí. Ahí está. Michael, escuchame, dice que el video se trabó y se trababa tu voz también, así que no te entendieron bien eso. No sé si querés repetir por lo menos lo importante, porque el Ya, video perfecto. no se tildó. Está bien. Esas son las cosas que pasan en vivo. Pero chévere, no hay problema. Bueno, lo que estaba explicando, doctores, es que de todas maneras, esta es una técnica que para poder entenderla hay que, digamos, ir a un curso o entrenarse, pero hoy en día el gold estándar de muchos de estos pacientes con patologías pulmonares es la lobotomía pulmonar por mínima invasión, y esas grapadoras que yo le enseñé son ideales. Hay muchas en el mercado, Covidien es algunas, estas que yo le enseñé son de Purple Surgical, son chinas, pero funcionan extremadamente bien. Y eso es lo que iba a decir sobre eso. Ok, ahora, aquí les pongo algo. Estoy escuchando. ¿Se me escuchó eso? Perfecto, me dice el doctor. Chévere. Sí, sí, se escuchó. Te lo mandé hace ratito ese mensaje, sí. Excelente. Ahora fue que me llegó. Me disculpa, la internet a veces es así. Ok, entonces, esta pregunta se la voy a hacer, pero se la voy a tener que responder porque no es interactivo. Pero aquí vamos. ¿Cuál es su diagnóstico? Ok, este fue un paciente felino que yo operé con ahí ven mi gran amigo, el doctor Christian Mori, entre ambos operamos este paciente y aquí se observa algo en particular. Entonces voy a dejar que el video corra por un ratito porque quiero que vean. Aquí se ven los pulmones, se ve el corazón a través del pericardio, se observa algo en el tórax que tiene ese color lechoso, digamos. Y había varias cosas que tú y yo tendríamos que haber hecho antes de eso, ¿no? Antes que llegáramos a ese nivel. Ya yo sabía lo que era, porque yo había hecho esta técnica, pero yo creo que ahí se sepa claritamente lo que estamos viendo. Se ven los pulmones, parte aireados, parte pesados, vemos elementos de linfa también, vemos la vasculatura, y esa vasculatura que ven ahí, hay que tener mucho cuidado, doctores, cuando hagan punciones, saber a qué nivel la hacen, para evitar que haya problemas. Ahí vamos. Entonces, ¿qué creen que sea eso? Estoy seguro que aunque no me contesten ahora, la mayoría de ustedes me van a decir que es quilotórax. Y quilotórax es una de las patologías torácicas comunes hoy en día y donde nosotros hemos ganado mucho más en lo que es el tratamiento. Y aquí se observa. Entonces, yo hoy en día, lo primero que quiero, utilizar este ejemplo de quilotórax para simplemente hacer una llamada de atención a mis colegas. Doctores, si tú tienes un paciente que viene en estrés respiratorio y una vez que usted lo estabilice, haga oxigenoterapia, tome radiografías, observe la posibilidad de que haya, digamos, líquido, digamos, o una fusión pleural, lo próximo que usted debe hacer es una centísis, una toracocentesis. Y es una técnica que realmente no es tan compleja de hacer y a veces le tenemos miedo. Y yo creo que es importante que usted como médico general haga esto. Michael, ¿me Dígame. escuchás ahí? Vos Sí, te sabés que escucho. se te trabó la presentación en el primer video, ¿viste? De lobectomía parcial. ¿Y no siguió? No, no siguió. Va a tener que sacar el videito y pasarla, porque se ve que el video está en muy buena calidad y la plataforma no te lo toma, ¿viste? Entonces se traba el audio y ahí se complicó toda la presentación. Ya, De entonces no, última, o sea, si no, cerrar todo. no, minimizalo y pasate directamente a la filmina en donde vos estabas hablando. Tenés que pasar Ya, de largo el video ahora porque quedó trabado ahí. ya, ok. Ya lo minimicé, ahora lo voy a subir. Si Eh, no, sacalo y volverlo a presentar como vos quieras, lo que más Ya, cómodo te quede. no, voy a ver cómo me dicen ustedes. Ahora voy a entrar y subí. Mira a ver si se ve ahora. Si no, lo vuelvo a cerrar. ¿Se ve? No lo vemos. Va a tener que dejar de presentar y volver a presentar y te vas a esa filmina.
Ya, no pasa. Entonces, vamos a. Ya. Espérate un momentico. Y ahí está. Voy a parar yo al presente. Ya. Bárbaro. Ya. Ahora voy a presentar mi pantalla completa. Permitir. Perfecto. Ahí está. Y ahora voy a subir. Oh, esa no era la que yo quería poner. Estaba aquí y le estaba poniendo un video, pero me preocupa que si le pongo este video se vuelva a trabar. Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que por ahí hay que, justo como se cortó la luz, no lo pudimos hacer, pero habría que haber comprimido el tema del video para bajarle un poquito la calidad. Pero probalo a ver qué hace. Me disculpo. Lo pruebo a ver si se... Pero ¿me ves la diapo? Sí, sí, ya estás presentando, se ve perfecto. Chévere. Vamos a ver si se ve este video. ¿Se ve? ¿Cómo se Ahí ve? se ve bárbaro. Listo, Michael, ahí Ya. se ve. Dale tranqui. Este tiene menos calidad porque la bajé. Bárbaro, bárbaro. Ok, gracias. Bueno, este video que estoy poniendo, doctores, es, bueno, para ahorrar tiempo, yo creo que todos están de acuerdo con el diagnóstico, ya lo ven bien. Este es un paciente que tiene un kilotórax. Y lo que yo estaba diciendo hace un ratito es que estos pacientes que tengan efusión pleural, digamos, antes de hacer una toracoscopía, como en este caso, como ven allá, tenemos un colega, el doctor Christian Mori, mi gran amigo, entre ambos hicimos esta intervención, nos estuvimos operando, y ¿cómo se llama? Aquí se observa prácticamente ese líquido blanquecino, que es muy probable, y digo probable porque hasta que usted no haga un análisis farmacológico, etcétera, de este histológico de este líquido, no puede asumir que es kilo, pero bueno, yo creo que si tú ves un caballo, si tú ves marca de herradura en el establo, es muy probable que sea un caballo o una cebra. Entonces sí, es un kilotórax. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho avance hoy en día en lo que es la cirugía torácica es en el manejo del kilotórax. Y sobre eso le vamos a hablar en un ratito. Y aquí tenemos lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo con kilotórax? El kilotórax llevamos tiempo operando. Y aquí tengo dos casos clásicos. Tenemos un clásico que es qué es lo mínimamente invasiva y qué es lo clásico. Y antes lo que hacía, lo que ven a la izquierda, yo entraba por el abdomen, encontrábamos un linfático, le inyectábamos azúcar metileno, seguíamos ese azúcar metileno hasta la centena Achilles para hacer la ablación de la centena Achilles y además seguíamos el azúcar metileno para que se ilustrara el conducto torácico, intratorácico y entramos a hacer cirugía abierta utilizando un abordaje intercostal como se ve acá. Y eso es lo que hacíamos nosotros en el pasado. Hoy hacemos algo distinto y hoy lo que tenemos que hacer es estoracoscopía o VATS. Y este es un concepto que quiero que conozca, el VATS o V-A-T-S, de las siglas en inglés, Video Assisted Thoracic Surgery. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo creo que esta es una simplificación excelente de lo que es la cirugía por mínima invasión. Porque a veces hablamos, y yo he visto muchos colegas pensar de que porque hacen una sesión pequeña en una VH están haciendo mínima invasión y eso es incorrecto. La mínima invasión, la ventaja que tiene es la amplificación que tienen estas cirugías y cómo nosotros somos capaces de ver esto amplificado hasta 1000 veces lo normal. Y ahí es donde está la diferencia. Y por eso en cirugía de tórax muchas veces nos asistimos por estos telescopios, porque un gastroscopio o tracoscopio es prácticamente un telescopio que va a tener un ángulo ya sea de 0 grados, de 30 o de 60, en dependencia de lo que estamos buscando. Y te va a ayudar muchísimo para una mejor visualización de las estructuras intratorácicas. Bueno, ¿qué nos enseñó este estudio? Este es un estudio súper chévere, no muy viejo, de hace 2 años, que hicieron el doctor Philip Mayhew, original de Inglaterra, y el doctor Michel Sefi. Ahora Philip está platicando en Estados Unidos hace mucho tiempo.
Pero lo que ellos hicieron es un estudio retrospectivo de un montón de casos de este tipo y esto fue lo que encontraron. Y a mí me parece esto fascinante. Este estudio retrospectivo fue uno de los más grandes realizados, evaluando VATS, ya saben lo que significa, para la ligadura del conducto torácico y la pericardectomía. Cuando yo empecé a hacer estos procedimientos de manera abierta, lo que yo tendría a hacer eran los 3 procedimientos que les expliqué. Yo primero abría el abdomen, buscaba el linfático, le inyectaba ácido metileno, lo seguía hasta la centena de Achilles y hacía la ablación de la centena de Achilles. Después hacíamos una intercostal o muchas veces lo hacíamos arenoso, ¿no? Yo hacía el tórax y uno de mis residentes hacía el abdomen. Encontramos, buscábamos el conducto torácico, esperábamos que entrara el ácido metileno y hacíamos una doble ligadura, como pueden observar en esta, donde dice lo clásico, ¿no? Pero lo interesante de este estudio es que un 95% de estos pacientes se resolvió solamente haciendo digamos, la ligadura del conducto torácico de manera mínimamente invasiva, más una pericardectomía toracoscópica. Esto para mí es fascinante, sin ninguna necesidad de hacer la ablación de los 70 de kilos. Entonces, yo creo que en un paciente, y este es digamos, mi criterio personal como especialista, basado en el consenso de la literatura actual, es que si no hay evidencias de enfermedad, digamos, pericárdica de otro tipo, haciendo una ligación del conducto torácico más la ablación más la pericardectomía es suficiente para la mayoría de los casos. Y miren esto que yo también veo que me gusta de este estudio. Ya yo le hice un resumen en español de lo que yo leí para que vean lo que lograron en este caso. Es que cuando hablamos de conversión, es cuántas veces nosotros empezamos laparoscópicamente y terminamos abriendo al paciente. En este caso, de los 5 casos que se abrieron, fue por fallo durante la pericardectomía. Y sobre eso vamos a hablar, porque la pericardectomía idiopática existe realmente. Yo no creo que existe, le voy a decir por qué en un ratito. Antes yo no pensaba eso. Tú me haces la misma pregunta, doctor Michael, hace 10 años, ¿qué tú crees de la pericardectomía, de la efusión pericárdica idiopática? Yo te decía una respuesta completamente diferente a la que te voy a hacer en un ratito. Y ya digamos, 4 de 5 casos fueron por pericardectomía. Entonces, esto es súper chévere. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de este caso? Es que hoy en la actualidad yo lo que tiendo a hacer es que siempre sea posible, estos pacientes vamos a hacer un abordaje toracoscópico o VATS o asistido por toracoscopía para hacer la ligadura del conducto torácico y la pericardectomía y evito abrir a estos pacientes. Ya yo no abro mucho el tórax. Realmente hoy en día, con el avance que existe en la ciencia y en la mínima invasión, no hay necesidad de hacerlo. Yo abro todavía el tórax porque lo enseño, porque yo enseño cirugía torácica y me gusta enseñarlo, pero no lo hago mucho en mi práctica diaria. Y creo que este es un buen artículo. Y aquí les presento un poquito más. Miren ahí, yo estaba menos gordito y mucho más joven. Eso fue en los años de los años. Creo que en ese tiempo estábamos. Ese es un entrenamiento de cirugía torácico. Fue el primer curso de cirugía torácica mínimamente invasiva que se hizo en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Husón, en España, Cáceres. Para mí, uno de los premier en el mundo, y he estado en varios. Realmente es impresionante lo que ha logrado Jesús Husón en su equipo. Y si alguno de ustedes, mis colegas latinoamericanos, quiere aprender estas técnicas avanzadas en nuestro idioma materno, el castellano, les recomiendo de que vayan al Centro Jesús Husón en España. Hay una lista de espera bastante extensa, eso es lo que les quiero decir. Pero piensen en esto porque les va a ayudar. Y aquí tenemos 2 casos de lo que estamos viendo. El primero es una lobectomía. Y ustedes ven este pequeño video y ustedes me van a decir, pero ¿cómo que una lobectomía si yo te veo que estás abriendo algo que puede ser pleura? Bueno, recuerden que cuando estás abriendo los pulmones caudales,
existe lo que se llama el ligamento pulmonar, y si tú no puedes disecar este ligamento pulmonar, te va a ser muy difícil liberar el pulmón caudal para hacer una lobectomía. Y eso es lo que se está haciendo en esto. Y en este otro ejemplo que le estamos poniendo, aquí se observa cómo estamos usando un disector para grabar el pericardio y estamos a punto de hacer una pericardiotomía. Y aquí existen ciertos tips que tú tienes que saber cuando estás haciendo una pericardiotomía para evitar daño iatrogénico al miocardio. Sinceramente, con práctica, si tú sabes hacer eso, yo tuve un caso donde me pasó y fuimos capaces de agarrar el miocardio y hacer una sutura intracorpórea. Michael, Dígame. Michael, me parece que se te trabó el PowerPoint otra vez porque seguimos viendo la imagen de qué es lo nuevo con el quilotórax. ¿Todavía? Ay, no me di cuenta. Y estoy súper que avanzado ya. Fíjate a ver si... Ah, ok. Y yo había avanzado un montón. ¿La presentación y la volvemos a presentar? Ya. Mira, si yo había... Espérate un momentico, déjame ver. Ya, me salgo. Yo creo que son los videos, ¿no? Sí, son los videos que te tildan la presentación, sí. Ya, voy a tener que dejar los videos. Ok. Gracias por dejarme saber, porque estaba hablando solo como un loco. Sí, pasa que por ahí no nos dábamos cuenta, viste que estabas cambiando la diapo y hasta que nos dimos cuenta. Ya. Ya voy de nuevo. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. ¿Ahora se ve? A ver, sí, sigo viendo la imagen de qué es lo nuevo con el quilotórax, pero sí, cambia de diapositiva a ver qué... No, si ya cambié. Ah, no, entonces no. A ver. No, yo sigo viendo la misma. Con lo buena que está esta presentación, que la haste, man. ¿Qué hago? Michael, ¿me escuchás? Sí, Ahí le vamos sí. a decir a Matías Overo que presenten ellos, porque por ahí es porque vos tenés otra computadora de Claro. Apple, ¿no es cierto? Puede ser eso también que te saca la plataforma por no tener el Google. No sé si está Vero por ahí o Matías para presentarle. Ya, me presenta porque tiene que... Sí, ahí lo ayuda Mati. Ahí te presenta Michael y seguimos por ahí. Y dejamos los videos de Ya, lado porque perfecto, ya. enseguida Yo lo sigo vamos a hablando y pasar. usted me presenta. Me Dale, parece bien. hacemos así. ¿Eh? Yo quería por número, vayan a la número 26. Ok, 26. Ahí está, ya, por lo grande. Excelente, ya, chévere. Ok, seguimos. ¿Cómo vamos, doctores? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bárbaro. Ya, perfecto, seguimos. Es que tengo muchos videos, no pensaba que iba a tener ese programa, pero no importa, pero vamos. Pero la información está llegando, que es lo más importante. Ok, entonces, lo que estábamos diciendo, ¿qué es lo nuevo con el quilotórax? El quilotórax hoy en día, como yo decía anteriormente, este es un estudio súper chévere, es un estudio que demuestra la importancia de el uso de técnicas mínimamente invasivas. Si tú me preguntas a mí hace unos años cómo yo hacía la paroscopía, yo tendía a usar más, como dice, lo clásico, ¿no? Que era obviamente una cirugía abierta. Pero hoy en día lo que tendemos a usar es la mínima invasión y hay evidencias que esto funciona. ¿Qué hacía yo antes? Era que estoy mirando los mensajes por ahí. Una de las cosas que hacía antes era lo siguiente: yo abría el abdomen,
encontraba un linfático, le ponía una aguja, le daba azúcar de metileno, seguía ese linfático, llegábamos a la centena de Achilles y hacíamos la ablación de la centena de Achilles. Y esto continuaba para el conducto torácico, y al unísono, por ejemplo, yo entraba al tórax, uno de mis residentes entraba al abdomen, encontramos donde estaba, veíamos por tras iluminación del conducto torácico y lo ligábamos como existe en la presentación de la izquierda, que es lo que yo digo, lo clásico, ¿no? Pero hoy en día este estudio es súper chévere, es uno de los estudios más grandes que se ha hecho de esto, organizado por Philip Mayhew y colaboradores. Y lo que me gusta de este estudio es que ellos demostraron que un 95% de estos pacientes a los cuales se les hacía cirugía torácica solamente por vía toracoscópica o VATS o asistida por toracoscopía, donde se hacía la ligación del conducto torácico y la ablación de la centena de Achilles, tenía un 95% de resolución. Y en mis libros eso es fascinante. Y eso es lo que yo intento hacer hoy en día y evito hacer otras cosas. Próxima diapo, por favor. Y mira a ver si me puedes, poner los videos, por favor. Aquí tenemos dos videos que explican, si te paras arriba del video van a salir, cómo se hace una lobectomía y una pericardectomía. No, tienes que mirar a la otra y darle arriba del video, te paras y le das clic, ahí está. Y aquí se observa. Y estoy seguro que ustedes me van a preguntar, pero bueno, ¿cómo es una lobectomía? Bueno, estamos hablando del pulmón caudal, y el pulmón caudal muchas veces, recuerden que tienes el ligamento pulmonar, que si tú no abres este ligamento, no vas a poder incidir. Y si le das al otro video de la pericardectomía, doctor. Y esta también es una técnica que se puede hacer mínimamente invasiva. Ahí estamos usando un disector para poder abrir el pericardio, y miren qué chévere queda eso. Y esa es una técnica súper chévere que se hace bastante a menudo y es algo que nosotros hacemos bastante en la práctica hoy en día. Y con experiencia y con práctica está al alcance de muchos cirujanos. Ahora sí se ve, ¿no? Chévere. La próxima. Perfecto, se ve. Ya, entonces seguimos así. Ahora, este es el último paper. Como dice, excelente, gracias Kelvin. Como dice esta charla, es de lo clásico a lo mínimamente invasivo. Le estamos dando el estado del arte de esto, y todo lo que le estamos enseñando hoy es cómo pensamos hoy los cirujanos torácicos y qué es lo último que se usa, para que tengan una idea de lo que es normal y lo que es nuevo. Y una de las cosas que nosotros vemos mucho, y estoy seguro que muchos de ustedes, colegas que están en la práctica y les enseñaron en la universidad, a mí inclusive, es sobre la efusión pericárdica idiopática. Bueno, ¿hasta qué punto era idiopática? Y este estudio que vemos acá es un estudio que estudia un poquito sobre esto, y aquí vemos que no existe tal idiopaticismo. Y ese fue un invento michaeliano, digamos. Yo creo que la mayoría de estos pacientes que aparentemente parecen ser idiopáticos son pacientes que tienen tumores que no reconocemos. Y hoy una cosa que yo uso mucho es lo que yo llamo la pericardioscopy. ¿Qué cosa es la pericardioscopy? Es utilizar el mismo... ustedes vieron en la diapo anterior cómo se estaba utilizando solamente la cámara para observar, mientras yo usaba un detector y una tijera para poder cortar. Bueno, la pericardioscopía es que tú puedes entrar dentro del pericardio y observar lo que está pasando ahí, y en ese momento puedes ver que hay muchos tumores a ese nivel, sobre todo en la base del corazón, como mesotelioma y hemangiosarcoma, que muchas veces están presentes y no estamos seguros. Entonces, ¿cuál es el mensaje para la casa de acá? Cuando tú tengas pacientes de este tipo que sospechas de digamos, una efusión idiopática pericárdica y que mueren, no te sientas mal, y lo otro es que tienes que decirle al dueño que no es tan idiopático, simplemente que ustedes no han visto la causa. Porque a veces este es uno de los errores que cometemos. Entramos presuntivamente creyendo que es idiopático y nos enteramos después de necropsia que el paciente tenía un tumor. Y el dueño no está preparado para escuchar esto. Entonces yo les recomiendo que, digamos, que sean objetivos en este sentido y le digan a sus colegas, ¿no? Al dueño. Chévere. ¿Vamos bien?
Yes. La próxima. Vamos bien, vamos bien. Yes, ahora sí. Ahora, vamos a hablar de otra. Ya estamos casi terminando esta parte, pero es que quería darle algunas cosas. Este es un ejemplo clásico yo lo voy a decir y yo mismo me voy a dar la respuesta, obviamente. Este es un paciente canino mestizo de 6 meses de edad con vómito después de comida, pérdida de peso, no responde al tratamiento sintomático y observen esa radiografía. Yo les voy a decir sincero, ese es un caso mío particular también. No tenía suficiente vario, pero yo creo que con el poquito vario que tenía se ve. Pueden observar lo que está sucediendo. Creo que se ve. Se pueden escribir si quieren, doctores. Ahora estoy mirando su respuesta. Si se dan cuenta, craneal a la silueta cardíaca, porque así hay que llamarle cuando estamos dando radiografía, se observa que hay algo que nos para. Y ahí pensamos en algo. ¿En qué pensarían ustedes si fueran ustedes? Puede ser, dice el doctor, un granuloma. Puede ser. Timoma, dice el doctor Oscar. Puede ser. Ok. Este es otro tip que les regalo. Miren, este es un perro joven de 6 meses y digamos, 6 meses ya se pasó de la juventud un poquito, pero está joven. Cuando tú encuentras este tipo de paro a nivel del esófago craneal a la silueta cardíaca, donde existe, y no es clásico simplemente porque no tengo suficiente vario, pero aquí está esta flechita que lo explica. Estos generalmente son anomalías vasculares. En este caso, la anomalía más común vascular que se encuentra a ese nivel es, ¿me puede enseñar la otra diapo, porfa? A ese nivel es esta que está acá. Es exacto, doctor Carlos Andrés, diste en el clavo. Un cuarto aórtico o persistente derecho o al revés, pero eso es lo más común. Y es similar, si ven la similitud entre ambos, el ligamento arterioso que está persistente, bueno, tienes un arterioso persistente derecho, atrapando el esófago entre la aorta y la pulmonar, y también la tráquea por el otro lado. Es bastante común. Y esta es una de las tantas anormalidades que existe, pero ya digo, no tengo tiempo para explicárselas todas. Chévere, desde el Face me responden, qué bien. Entonces, esto es lo que yo hago y es algo que es bastante común y es bastante común en la práctica diaria. Y estos pacientes, vamos a ver qué es el estado del arte sobre esto. Por favor, la próxima diapo. Excelente. Y este tratamiento históricamente se trataba por cirugía abierta, como pueden ver, yo estoy operando a la izquierda, pero también se puede hacer por una manera toracoscópica. Y aquí les pongo otro paper del año antepasado, 2018, donde se hizo un estudio retrospectivo comparando más técnicas y realmente el manejo toracoscópico del paciente con cuarto aórtico persistente derecho es una alternativa viable en un grupo selecto de casos. Y si ustedes se dan cuenta que yo uso un común denominador siempre, grupo selecto de casos, porque estos casos tienes que seleccionarlos correctamente. Uno de los errores más graves que se cometen en la cirugía mínimamente invasiva es seleccionar un caso inadecuadamente, porque si haces esto, puedes tener tremendos problemas. Una buena pregunta del doctor Luna. Sí, doctor, no en el contralateral, en el ipsilateral. Tiendo a hacerlo. ¿Por qué hago el ipsilateral y no el contralateral? Para evitar la triada de la muerte. Yo sí hago tubación selectiva, hago lo que se llama en inglés one lung ventilation. Cuando el paciente para operar estos casos está considerado en cuenta en el cúbito lateral, el pulmón que está abajo ya por naturaleza está atelectático. Entonces, al estar atelectático, bueno, muchas veces se puede hacer siempre y cuando el de arriba esté bien, pero depende de qué tumor estés operando. Ahora me pongo a pensar, sí, a veces hago el de abajo, si recuerdo que el de arriba esté bien aireado. Pero el problema que me preocupa a mí es que cuando haces el de arriba, si me están escuchando, es que recuerde que el de arriba está bien aireado, pero toda la sangre se va hacia abajo. El de abajo tiene mucha sangre, pero poco aire. Y si nosotros cogemos y defletamos el de abajo más que el de arriba, ahí sí estamos en problema porque vamos a tener un pulmón que está no solamente rico en sangre,
pero no tiene, pero que también tiene poca oxigenación, se forman las anastomosis arteriovenosas y eso puede llegar al traste a la muerte del paciente. Entonces yo lo que tiendo es a bloquear el de arriba y trato entonces de conectar el de abajo con un PIP para mantenerlo sin que haga un colapso completo y estos pacientes lo que yo hago es que en vez de utilizar el oxígeno puro, que tiende a arrastrar el nitrógeno. Y cuando tú arrastras el nitrógeno, las arteriolas pequeñas tienden a colapsarse y se pegan. Y eso también atribuye a ese friccionamiento entre los bronquiolos pequeños, agravando el problema de estructura bronquial. Entonces lo que yo hago es que pongo un PIP y mantengo el de abajo oxigenado, evitando que colapse, y utilizo una combinación de aire medicinal y oxígeno. Eso impide de que haya arrastre de nitrógeno, porque realmente lo que mantiene, y no quiero meterme mucho a esto porque ya me voy a traer fisiología respiratoria y no quiero, pero lo que quiero saber de manera muy simplística es que lo que mantiene los bronquios así es el nitrógeno. Si tú usas mucho oxígeno, el oxígeno tiende a arrastrar el nitrógeno, por tanto hay colapso. Eso causa fricción y agrava el proceso. Entonces, así es lo que yo digo. Sí, por eso mismo, Doc. Asientomente de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, doctor. Pero en vez de abajo, el de arriba es el que entiendo. Sí, estamos de acuerdo. Chévere. Perfecto. Así mismo es. Eso mismo es lo que tendemos hacer. ¡Qué buenazo! Ok, seguimos. Hay que meterle un poco de cubanía a esto. Ahí vamos. ¿Cómo les parece? Próximo. Entonces, en otras palabras, en un grupo selecto de casos, yo uso. Ahora, les voy a poner, mira, doctor, si me puede poner este video para que se vea. Este videito, estamos haciendo un cuatótico por siete derecho de manera abierta. Menos mal que no se escucha absolutamente correcto, doctor Luna, exactamente es lo que usamos nosotros también. No sé si se ve muy bien el video. Bueno, ese es un video de un cuatótico persistente y se sepa cómo lo identificamos y lo contamos. Pero cosas que tienen que saber es que hay estructuras nerviosas y vasculares. Una vez que abres la pleura vas a encontrar el nervio vago, el frénico y el laringio recurrente izquierdo en este caso. Y yo tiendo a utilizar un Penrose, porque el Penrose es fascinante, daña un poco el sistema vascular, y para mí es la maximation, como se dice. Y funciona bien y es barato. Y para qué gastar dinero en lo que se llama umbilical tape, si el Penrose se inventó para eso, y obviamente se liga doblemente y ¿cómo se llama? Y se liga. Vamos a seguir, Doc, porque si no el video se demora mucho. Sigamos. Pero eso es una idea de lo que se hace. Ahora, aquí les voy a enseñar algunos trucos míos que yo les voy a enseñar, que creo que les van a ayudar muchísimo. Les voy a enseñar lo que yo hago, que creo que me ha mejorado mucho el cierre de estas toracotomías. Si ven acá, y aquí está puesto, si se dan cuenta, la sutura que estamos utilizando para cerrar esta toracotomía es un monofilamento sintético solvible, que es lo que se dice en la literatura. Yo ya cambié eso. Ahora lo que yo tengo que utilizar, y no lo inventé yo, eso es como parte de VES, la Veterinary Endoscopy Society. Hay un consenso de las cosas que hacemos hoy en día, y eso fue una idea no mía, sino del doctor Eric Monet, de la Universidad de Estado de Colorado, fue la que nos enseñó. La ventaja de utilizar Vicryl, que es Polyartin 910, es que es mucho más suave, o en inglés se llama supple, y tiende a causar menos daño o menos presión. Recuerden que tenemos aquí, si observan a la izquierda, van a ver el borde neurovascular, donde está la vena, arteria y el sistema nervioso. Y si nosotros ponemos, eso tiende a doler bastante en estos pacientes. Entonces, el Vicryl funciona muy bien, ese es uno. Y lo otro que tiene es que tiene mucha fricción. Y aquí es donde único yo quiero fricción, porque eso me permite que las costillas se peguen. Los que han hecho cirugía torácica, el doctor Luna que está acá, que me puede, sabe que es verdad, cuando tú pones tu finocheto, se te separan las costillas, y después cerrar esto es un problema. Entonces, una de las cosas que yo hago, y recomiendo que hagan, es que, como se dan cuenta, pongan puntos directrices, y después utilicen esto con un ayudante que le haga tracción, y separas
y las anudas individualmente. Una técnica que está descrita, y yo tengo que admitir que nunca la he hecho, pero se las enseño y les digo, tengan mucho cuidado con esto porque pueden causar problemas serios, es cuando tú tienes en perros grandes, para evitar esa compresión del borde neurovascular, tú puedes utilizar un taladro y taladrar la costilla y pasar la sutura a través de la costilla. Esto en perros de más de 40 kilos. Y eso pudiera ayudar hasta cierto punto. Pero es mi experiencia que si es un perro chiquito y tú haces eso, es muy probable, muy probable de que causes un daño. Entonces, mi recomendación es que no lo hagas. Entonces, la alternativa para eso y lo que estamos haciendo hoy en día es usar sutura braided, sutura trenzada como Vicryl para estos en vez de usar monofilamento. Ahora, los bloqueos intercostales son excelentes. Yo creo que está al alcance de todos nosotros. Yo uso una mezcla de bupicaína y lidocaína mitad, diría 0.5, 0.5. Yo sé también, y los anestesiólogos que son capos de capos, estoy seguro que me están escuchando, van a decir de que eso disminuye la eficacia, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, si tú combinas lidocaína con bupicaína y bloqueas el espacio de aquí arriba, el anterior y el otro, y eso me da una analgesia de 5 horas, digamos, en vez de las horas que tiene la bupicaína, y me da una analgesia inmediata desde que comenzó. Yo creo que para mí eso es chévere porque mi paciente se va a recuperar sin dolor. Entonces yo prefiero sacrificar un poquito de analgesia antes de que mi paciente se levante con dolor. Lo que estamos haciendo hoy en día diferente es que hemos aprendido de los grandes capos, ustedes los argentinos, a hacer el bloqueo del cerrato ventral. Y eso es lo máximo. Y eso realmente me ha ayudado un montón porque es una técnica bastante chévere y que también me da una analgesia aceptable. Entonces, esas son las cosas diferentes que hacemos en cuanto al manejo lateral. La próxima, por favor. Lo otro que es importante acá es que tú siempre tienes que cerrar por capas. Y aunque no puse una para eso, por favor, no se olvide de poner una zona torácica. Y esto es mandatorio en cirugía torácica. Y mandatorio y punto. No creo que lo voy a explicar por qué ahorita, porque no la incluí en esta charla, pero ahorita, si me lo permite, me voy a salir de mis gracias y le voy a enseñar un video que yo le enseño a todos mis residentes que hacen cirugía torácica conmigo, del por qué yo recomiendo siempre poner una zona torácica en estos pacientes, a pesar de lo que muchos colegas dicen. Pero ahorita se lo enseño. Ahora, lo importante es que cierres por capas y cierres el cerrato ventral, el músculo escaleno, el dorsal ancho, el tejido subcutáneo de la piel. Y mientras más capas tú pongas, más airtight o menos el aire se va a escapar de ese tórax. Y eso es lo que tú y yo queremos que ocurra. Y funciona muy bien a estos pacientes. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Ya? Seguimos, mi doc. Gracias. Ahora, vamos a hablar de la estenotomía media. Tiene sus ventajas, es más doloroso, pero eso depende. Yo creo que hoy en día el dolor es relativo. Si nosotros somos cirujanos modernos, si somos médicos modernos, yo creo que el manejo del dolor es parte indispensable del tratamiento de cualquier paciente. Entonces, si antes hablamos, sí es dolorosa, pero si lo manejamos adecuadamente, funciona bien. Lo bueno de la estenotomía media es que es por ambos hemitórax y en ciertas patologías tiene su ventaja. La combinación de estenotomía media caudal con la protomía craneal, en mi experiencia, es excelente para un grupo selecto de pacientes. Y ahorita les voy a dar un caso que me pareció súper chévere. Doctor, la próxima. Y nada, el abordaje es sencillísimo. Esto es, ven que están utilizando como un mallet, eso de los tiempos de María Castaño, que yo les había enseñado. Utilicen una sierra oscilante no humana, normalita, utilice tu space hook o ponle, lo que yo hago es poner la pinza de Messenbaum y me funciona muy bien. La incisión es muy fácil, solamente piel, subcutáneo, pectorales, y por favor el truco de esto es mantenerte medial, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, porque después tratar de cerrar eso es un chongo en buen peruano. No sé cómo le dicen ustedes eso allá por Argentina, pero es un problema, literalmente. Ahora, el problema más grave de la estenotomía media es el cerrado.
Y ahí es donde tenemos los problemas nosotros a futuro. Entonces, ¿qué yo recomiendo en estos casos? Que no abras el tórax completo, en dependencia del área que tú vayas a operar. Quilombo, me gustó esa, gracias, doctor Gustavo. Ese es un quilombo, ya me lo aprendí, me la robo. Deja el buenazo, deja o el manubrio intacto o el sifoides intacto para que te dé estabilidad a la hora de cerrar. ¿Ya? La próxima, mi doc. Y eso es exactamente lo que se hace. Aquí se ve, el paciente tiene que estar bien recto, fíjalo bien en la mesa y obviamente de manera séptica. Recuerden lo que les enseñé al principio de succión, diatermia es importante. Recuerden que la sierra oscilante, ya sea la humana o la veterinaria, siempre causa necrosis térmica. La cirugía torácica, en este caso, aunque es tórax, tiene un poquito de trauma. Siempre que tengas un ayudante con agüita para que te ayude a disminuir la necrosis térmica. Esa no es mi foto, no soy yo operando en esta foto, pero creo que ilustra bien esto y por eso se las compartí. La próxima, mi doc. Y aquí está lo importante. Y esta es una pregunta por años. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Con qué cerramos el tórax? ¿Utilizamos alambre de cerclaje o utilizamos sutura? Sobre esto, los cirujanos torácicos llevamos años discutiéndolo. Han existido varios papers, algunos de ellos te instan a usar uno u otro. Yo le voy a explicar lo que yo hago y lo que la literatura apoya y en un ratito, ¿no? Y esta literatura, hay muchos papers, se busca literatura desde el 2002. Yo tengo un paper que los últimos papers que han salido los tengo y los vamos a conversar en un ratito. Pero lo que yo hago es eso. Yo creo que el hueso lleva alambre y es lo que yo uso. Y para tener una buena estabilidad, el truco es este. Utiliza alambres en X y yo trato de ponerlo una cruz por dentro y una por fuera, una por dentro y una por fuera. Ahora me van a preguntar, pero doctor, ¿cómo yo hago eso? Eso es imposible. Sí es posible. Y le voy a enseñar el truco cómo se hace. Ese es el título del doctor Michael Power. Mira, lo primero que tienes que hacer, y no te olvides de esto, es que el tórax, si tú empiezas a cerrar un lugar antes que el otro, ya te estás llamando problemas a ti mismo. Es imposible cerrarlo. Entonces, pon los diferentes alambres primero que tú vas a tener, como si fueran puntos directrices. Haz lo mismo, pero con alambre de cerclaje. Le puedes hacer filo, o como en este caso, poner una aguja, si quieres, pero como es un alambre de cerclaje, tú lo cortas lateral y ya es suficiente, tienes un filito. Ahora, ¿qué hago yo? Para ponerlo por dentro es muy fuerte. No sé si me pueden ver mis dedos. Imagínate que esta es la vértebra. Coge el alambre, lo doblas a la mitad, lo metes así, lo cruzas y lo subes por del lado. Abres en mi vértebra. Esa es la fácil. Ahora, ¿y cómo haces el otro? Me vas a preguntar. El truco es lo siguiente. En vez de ponerlo así, lo pones en un diagonal. Entonces, aquí tienes la mi vértebra, tienes las alas que vienen para acá y para acá. Si tú lo pones en diagonal, para abajo lo pones en diagonal, uno acá y otro acá. Lo único que tienes que hacer es entonces pasar este que está aquí, lo pasas por debajo y lo subes. Y este que está acá, lo pasas por debajo y lo subes. Y eso te permite suturarlo arriba en cruz. ¿Te das cuenta? Tiene sentido lo que estoy enseñando. Y de esa manera puedes hacerlo. Yo creo, y es mi experiencia, y muchos colegas que hacemos esto están de acuerdo conmigo, que eso te va a dar una mejor estabilidad de ponerlo uno por encima y uno por debajo que ponerlos todos al mismo nivel. Si no tienes experiencia con esto y tienes miedo de hacerlo, la otra manera de hacerlo es como los humanos. Los humanos los ponen en simple y ponen muchos y después los cruzan y los empiezan a poner así. Eso también es aceptable, pero obviamente es más trabajoso. Ambos métodos son aceptables. Ahora, la pregunta del millón: ¿alambre de cerclaje o sutura? ¿Qué nos dicen los especialistas? Vamos a escuchar. La próxima, amigo. Hola. Ya. Ok, entonces vamos a hablar de la siguiente. Entonces, el cierre de la osteotomía media. Yo tengo aquí dos artículos. Ambos son dos investigaciones bastante recientes. Una es de Journal of Small Animal Practice. Para mí es de la basaba de mi colegio.
es del British Small Animal Veterinary Association, en español, la Sociedad Británica de Pequeños Animales, que tiene una revista que es de reconocimiento mundial, y ahí publican grandes científicos. Hicieron un grupo prospectivo y realmente no se pusieron de acuerdo cuál es de las dos, pero al final llegaron y demostraron de que el alambre de seclaje es la voz. Y el Colegio Real de Cirujanos Veterinarios de Inglaterra, al cual pertenezco también, se dedican a hacer investigación. Ellos le llaman RCVS Knowledge, que es conocimiento del Royal College, y hacen investigaciones que están pagadas por el Royal College en instituciones de reputación. Y ellos también hicieron un estudio. Ambos estudios lo que han demostrado y lo que demuestra es que la evidencia parece estar a favor del cierre con alambre de seclaje. ¿Por qué yo digo parece? Y por favor, doctores, yo sé que ustedes lo hacen, pero me permiten, a mí me gusta la ciencia de investigar y hay algunas terminologías que tenemos que utilizar, ¿no? Hay una tendencia en medicina veterinaria a absolutizar las cosas. No existe la verdad absoluta. Recuérdense que en cirugía y en medicina las cosas están cambiantes y lo que hoy es verdad para el populus científico puede cambiar en 2, 3, 4, 5 años, o en 10 años o en 30 años. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros hacemos como especialistas, como expertos, demos noticias y creemos tendencia de información que no necesariamente puede ser correcta. Y es mi experiencia que a veces se crean tendencias a lo largo de Latinoamérica y de otros lugares donde decimos, esta es la verdad absoluta, y no es así. Como científicos tengamos cuidado. Por tanto, es que digo, parece ser el momento basado en la evidencia actual, que es lo más probable, pero a lo mejor mañana sale algo distinto. Pero hasta la actualidad, con la literatura presente y los productos que están disponibles para nosotros como médicos, el alambre de seclaje, a mi opinión, sigue siendo el gold estándar para el cierre de la toracotomía media. Y yo levanto las manos, señores, he hecho un montón. Y una de las cosas que me ha pasado, y le voy a hacer un caso personal, estaba trabajando yo en Hong Kong como cirujano. Imagínate que teníamos un hospital más grande de Hong Kong, había 30 colegas refiriendo y nosotros éramos el cirujano principal y jefe de cirugía y hacíamos bastante cirugía. Y tuve un perrito y por primera vez hice esto. Era un Spitz japonés que tenía, y se lo voy a presentar. Actually, ese perrito viene después porque se lo voy a enseñar el casito. Bueno, fue una cirugía de 4 horas para remover un mesotelioma que estaba adherido al pericardio, estaba rodeando la vena cava posterior y tuve que remover parte del diafragma. Interesante fue esa cirugía. Y yo, después de haber pasado 4 horas de cirugía, porque leí un paper, y eso es lo que pasa cuando nosotros no analizamos la literatura correctamente, un paper que me decía que en esos perros pequeños se podía poner suturas, y yo utilicé la polidoxanona 0, que es la más grueso, en ese paciente para cerrar su tórax. El paciente vivió, pero estuvo, sin mentirle, doctores, casi una semana en UCI porque no lográbamos estabilizar el tórax. Y mis amigos y mis colegas de UCI no estaban muy contentos conmigo. y tenían las razones para no estarlo, ¿no? Fue mi culpa. Y cuando yo vuelvo a revisar el paper que leí, me di cuenta que no era un paper objetivo. Entonces, primero, cuando vamos a tomar una decisión clínica o quirúrgica, sobre todo de cirugías tan complejas como el tórax, analizamos el estado del arte de la información actual y comparemos esto con lo que está establecido, y si no tiene sentido lo que se están diciendo, porque recuerden que hay algo que a veces no valoramos. Recuerden que muchos de estos papers, para tú ser especialista en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, tú tienes que tener 3 publicaciones. Y muchas de esas publicaciones la hace el residente de un cirujano, y el cirujano le dice, ¿sabes qué? Investiga esto. Y él, para poder tener sus credenciales para hacer su cirugía, hace una investigación X y manda un paper. Entonces, depende de tú y yo investigar esto y garantizar de que ese paper sea adecuado.
Bueno, de todas maneras, me disculpen esta muela, como se dice en Cuba, pero tengamos cuidado con esto. Volvemos, y eso me pasó. Y doctor, enséñame la otra diapo para poder enseñar lo que estoy hablando. Ok, este fue el paciente que yo les hablaba. En este paciente hicimos una estenotomía media caudal con la platomía craneal para remover este tumor caudal. Y este es el paciente que le hablaba. Para poder hacer eso también hicimos dividimos el diafragma para poder tener acceso al tumor. Ahí ven el tumor que lo estamos agarrando con una pinza, ¿cómo se llama? Una de estas pinzas de right angle. Y bueno, este paciente sobrevivió, pero fue un problema bastante serio. Y aquí les enseño algo. En este caso se dan cuenta, no estoy usando fenocheto, estoy usando un Gosset, que también es un reparador ortostático. Nosotros somos buenos latinos y por eso les digo, siempre que tengas un buen separador ortostático, te puede servir bien si no tienes un fenocheto. Y yo creo que en este caso, este separador es mucho mejor que los otros. La próxima, Doc. Y ya esto nos lleva al final de la charla. Ya no quiero seguir. Gracias por escucharme hasta ahora. Lo otro que quiero que sepan, y para terminar rapidito, es que el manejo postquirúrgico es la parte más importante de la cirugía torácica. No se olviden de las 4 H's más D: hipotermia, hipotensión, hipoxemia, hipoventilación y dolor. Y eso son las cosas que el cirujano torácico se tiene que enfrentar, y también el equipo de rehabilitación y el equipo que se va a encargar de reanimar a tu paciente. Y tienes que saber cómo manejar esto en la práctica, ¿ya? La próxima, amigo. Exactamente. ¿Alguna pregunta? Quiero que vaya solamente un poquito más adelante, ¿no? Ve la próxima. Aunque ahí terminé, pero yo quiero poner, por favor, le pudieran poner a los doctores ese videito. Y con esto quiero terminar. No lo iba a poner, pero lo quiero poner para que vean. Miren, esta es una vista laparoscópica de un paciente postoperatorio. Observen esos pulmones. ¿Qué les parece ese pulmón? Se parece literalmente a hígado, ¿sí o no? Esa es la llamada hepatización pulmonar. Y cada vez que tú haces una cirugía torácica, y esto es clásico, vas a tener cierto nivel de atelectasia pulmonar, neumotórax residual, efusión pleural e hipoventilación. Y la mejor manera de manejar eso es con una sonda torácica. Es por eso que yo siempre recomiendo que todos estos pacientes tengan una sonda después de cirugía. Ya, doctor, ya puedes regresar a la otra diapo, a la anterior. Pues terminamos. Muchísimas gracias por escucharme, y si tienen alguna pregunta, con gusto se la respondo. Michael, espectacular. Sí. Ahí estoy chequeando a ver si hay preguntas. Esperadme un momentito. Bueno, no, se ve que fue muy claro. Excelente. Te están agradeciendo por la disertación, Michael. Ya, muchas gracias. Excelente. Muy clara, impecable. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me disculpan, a veces la tecnología he tratado de ilustrarle lo más que pude. Por eso que traía bastantes videos, pero a veces también mucha media atenta contra la tecnología. Pero espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos. Muy didáctica, te están agradeciendo. La verdad es que, bueno, ese currículum que te precede es así, vale la pena escucharte. Gracias. Muchísimas gracias, Michael. Gracias por estar presente, por colaborar con nosotros. Bueno, fue una noche muy productiva para todos los que se dedican principalmente a cirugía torácica. Así que, bueno, te quiero agradecer personalmente. Y bueno, el tema de la tecnología es así. A veces anda todo bien y a veces tenemos problemitas, pero lo importante es que los vamos superando. Ahí te voy a dejar con Verónica, que es la presidenta del colegio. Y bueno, gracias. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo a todos. Gracias. Bueno, Michael, muchísimas gracias por tu tiempo. Te cuento que yo he estado siguiendo acá desde el Facebook. Hemos tenido alrededor de 80 personas de forma simultánea mirándote y oyéndote.
Bueno, más que felicitaciones, que ha sido muy claro, desde Colombia, de Ecuador, desde Perú, desde Argentina, de distintos lugares de nuestro país también. La verdad que ha sido muy claro, a pesar de las pequeñas dificultades técnicas que hemos tenido, no logró interrumpir tu presentación, así que muchísimas gracias por tu tiempo. Ahí lo veo a Oscar Luna, que te ha hecho una preguntita, que ahí te la voy a leer. Sí. ¿Qué dice? Léela vos si querés. Sí, la sufrénica, ahí yo la hago distinta. Muy buena pregunta. Te voy a enseñar cómo la hago. ¿Me escuchas? Mira, a mí me gusta hacer, yo tiendo a hacer sí, mira, a mí me gusta, esa es muy buena pregunta. Existe mucho debate en cuál hacer y cómo hacerla. Yo prefiero todavía en un grupo selecto de pacientes en hacer la precantomía subtotal. Ahora, yo tengo mi manera de hacerlo, que es diferente. Yo no sigo los libros porque yo me he dado cuenta con la experiencia de que cada tórax es diferente y que no sigue los puntos claros. Lo primero que yo hago es que identifico lo que yo llamo the Palmer Point. The Palmer Point es el punto más seguro que tiene el tórax. Pongo la mano y siento ese heartbeat. Y una vez que siento el heartbeat, por encima de eso, pongo mi primer puerto. Dice que no me anda el micrófono. No importa, está bien. Siento mi heartbeat. Una vez que pongo the Palmer Point, pongo mi microscopio y ese punto no significa absolutamente nada, pero es el punto más seguro del tórax. Una vez que yo entro al tórax, hago una pequeña exploración del hemimediastino, de mi tórax, y miro entonces hacia atrás, hacia el lugar más distante del tórax. Me gusta, y en ese lugar más distante voy a poner mi primer puerto de trabajo. ¿Por qué hago eso? Por dos cosas. Primero, porque se encuentra donde están las costillas flotantes. Las costillas flotantes tienen que hacer esto. Y al hacer esto, eso impide de que haya fractura de las costillas cuando tú utilizas los tramos normales. Entonces yo busco el punto más distante de mi paciente, cualquiera que sea, y ahí pongo mi primer punto. Y ahí pongo mi puerto de trabajo. Uno. Y lo otro es que yo trabajo con 4 triangulaciones. Tengo el Palmer Point, pongo mi primer puesto de trabajo y después de ahí muchas veces lo que hago es que entro y corto el mediastino utilizando una de tipo 3 o una bipolar, elimino para tener acceso a ambos lados y entonces bajo visualización pongo un puerto en el tórax contralateral y otro más atrás también. Entonces tengo que tener en ambos lados 2 puertos que estén en el lugar flexible para trabajar cómodo, uno craneal y el Palmer Point. Eso me da 2 puntos, incluso 3 puntos de triangulación y me permite trabajar de manera metódica, donde tengo mis 2 herramientas de trabajo para triangular, una que es flexible, que me permite trabajar bien, y a veces simplemente la meto para entrar, cojo el pulmón y lo levanto, y utilizando una pinza ya tengo el pulmón fuera del lugar y no tengo que hacer ventilación asistida monopulmonar, y es más que suficiente mientras voy trabajando, y una vez que termino un lado, cambio simplemente, dejo al paciente tal cual, cambio de lugar y puedo hacer el otro lado. Y puedo hacer todo lo que es la pericantomía sufrénica de una manera súper chévere y sencilla. Así lo manejo yo, mi doc. Lo otro que yo hago, que es el error que comete la gente, no hay necesidad ninguna de utilizar electrocirugía para remover el pericardio. Lo único que estás haciendo es mandando descargas eléctricas que están interfiriendo con el marcapaso del corazón, etc. Entonces, lo que yo tiendo a hacer en estos casos es poner el bisturí. Lo importante es que veas los dos dientes del bisturí, lo levantas hacia arriba y vas cortando de manera tal que no tengas ningún problema. Bro, y así es como yo lo manejo, mi doctor. Espero que eso haya ayudado. ¿Están ahí todavía? Sí, estamos aquí. Ya, no perfecto. sé si queda alguna preguntita, si vos, Michael, tenés tiempo, si hay alguna preguntita más dando vuelta. No, yo estoy chévere, claro, estoy aquí para lo que me digan los doctores, pero así es como yo manejo la precantomía. Ahí te contestó el Oscar. Sí se puede, pero así es como yo lo hago. El problema de eso es de esa manera. Excelente, sí se puede, pero tienes que hacerlo de esa manera. Yo te digo, hay diferentes... Yo llevo muchos años haciéndolo
y he aprendido mucho del tórax. Ahora, si tú lees el libro y los puntos adecuados, no puedes, porque cada tórax es distinto y los puntos y tienes limitaciones, pero tienes que aprender cómo manejar. Así lo hago yo y me funciona muy chévere. Ahora, hay otro punto, Oscar, hay otro punto que es súper interesante sobre eso y es lo que vas a usar. Yo tiendo, porque hay un efecto de palanca, mira, yo estoy seguro que vos, no sé si tú haces la laparoscopía o si haces grande, ¿no? Pero mira, cuando tú estás utilizando las pinzas de 5 milímetros, cuando tú usas las pinzas de 5 milímetros, aquí está la pared torácica, tienes un problema, porque la porción que tú tienes de trabajar es muy chiquita y la porción que está afuera es muy larga. Eso aumenta el efecto de palanca. Por lo tanto, se amplifica más de 10 veces cada movimiento que tú haces dentro del tórax. Entonces, para trabajar con esto, es muy fácil cometer androgenias y contar algo cuando tienes una pinza muy grande. Lo que yo tiendo a hacer, tengo un set, bueno, tenía, ahora no tengo, pero lo voy a comprar pronto, es un set pediátrico de 3 milímetros, porque eso me permite, sobre todo en estos perros chiquitos, me permite trabajar mejor y la distancia entre la pared torácica y la parte interna y externa es más equidistante y eso evita que haya más daño cuando estoy operando. Y eso es algo que yo aprendí a las malas, como aprendemos todos, y me funciona muy chévere. Si el perro es bastante grande, utilizo. El tamaño de los puestos no importa. Yo tiendo a operar generalmente con 5 milímetros y 3 milímetros. Hay doctores que les gusta usar 10 milímetros. 10 milímetros en el tórax para mí no tiene mucho sentido para las cosas que hacemos. Sobre todo porque el movimiento debe ser muy metódico y cuidadoso. Yo creo que la mayoría de los puestos son 5 milímetros. Algo que yo también he cambiado en mi mentalidad, ahora que me lo menciona, es en cuanto a si insuflo el tórax o no. Antes yo no insuflaba el tórax. Los puestos que tú pones en el tórax tienes que quitarle la válvula para evitar que haya una montura de tensión y lo dejas abierto. Ahora, hay una nueva tendencia, sobre todo en gatos, que si tú insuflas el tórax hasta 3 milímetros de mercurio, 5 no hay diferencia significativa y hay cambios hemodinámicos bastante prominentes, pero en 3 milímetros de mercurio puedes ampliar. El gato es lo máximo para eso porque está diseñado para ser elástico, digamos, y con 3 milímetros de mercurio puedes trabajar súper chévere. Exacto, doctor, es extendible en el gato y me funciona muy chévere, pero nunca vayas más de 3 milímetros de mercurio. Hasta 5 es problemático. Ya hay unos papers recientes que ilustran eso de una manera extraordinaria. Así yo lo manejo, mi doc. Muy buena pregunta, como siempre. ¿Alguna otra pregunta? Si hay alguna otra pregunta, todavía estamos a tiempo. Desde el Facebook te mandan saludos, como te decía recién. A ver, el Oscar sigue en el perro. Sí, absolutamente. Sí mismo es. En el perro distinto, el perro no hace falta. Saludos a todos y gracias por estar conmigo en este tiempo y espero que se haya cumplido el objetivo de esta charla. Un poco que ver el matrimonio actual de las técnicas mínimamente invasivas con las técnicas tradicionales y cómo nosotros vamos hoy en día manejando estas técnicas de una mejor manera. Nada, y a los doctores que les gusta esto, que se animen, que realmente, gracias mi estimado amigo, que realmente funciona. Ahora, es una técnica, y quiero aclarar un puntico solamente porque algo que yo aprendí hace mucho tiempo, mi formación ha sido bastante extensa y en mínima invasión, muchos no saben esto, pero la formación de mínima invasión mía es la más profunda y extensa. El simple hecho que no publico tanto ahorita es porque todavía me mudé a Latinoamérica hace 2 años y no me he comprado mis equipos, pero ya vienen ya de Estados Unidos y pronto vamos a hacer, pero yo me formé más como cirujano laparoscópico, como el resto, como mi formación, y es algo que hago bastante. Y una de las cosas que yo recomiendo a los doctores que quieren hacer esto es que la cirugía toracoscópica es una forma superior de cirugía torácica. ¿A qué me refiero? De que cuando no vayan a hacer, yo sé que se enseña mucho estas cosas, pero si tú eres un cirujano que no tiene un entendimiento claro de las técnicas de cirugía abierta, no considero que sea una buena idea
incursionar en cirugía torácica por vía mínima invasión porque puedes entrar en dificultades graves. Hay muchas veces que hay que convertir de cirugía cerrada a cirugía abierta y eso hay que hacerlo con una rapidez relativamente extraordinaria y si no tienes experiencia puedes entrar en dificultades. Entonces yo siempre recomiendo, como parte de tu curva de aprendizaje, cuando estés haciendo cirugía con mínima invasión, sobre todo torácica, comienza con cirugía abierta o al menos hazlo a la par para que tengas un entendimiento de cómo funciona y puedas resolver esos problemas. Ese es mi consejo para los principiantes. Y que no tengan miedo, que si yo lo hice, ustedes también. Todos podemos. Y si el doctor Luna, que también es otro capo de capos, lo hace, también nosotros podemos hacerlo. Entre todos podemos hacerlo. Bueno, Michael, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta gran jornada que hemos hecho. Y bueno, muchísimas gracias también a los colegas que entendemos también que han estado presentes más de 2 horas, así que la verdad que ha sido una charla excelente, con alta calidad técnica, se nota tu formación, que Laura comentaba hace un rato sobre tu currículum y se nota en el transcurso de toda la presentación. Así que bueno, muchísimas gracias, Michael. Si querés seguir chusmeando todos los comentarios que tenés en el chat de acá de la plataforma, podés hacerlo. Después, si querés, te invitamos a leer también todos los comentarios que te dejaron en el Facebook. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Realmente para mí es un honor y un privilegio que me han invitado a esta charla y agradecer a todos por la ayuda. Y también le agradezco a mi doctor Cristian Mori, con el cual operé la cirugía tracoscópica que operamos juntos, porque de última hora me facilitó el video y las fotos que se me habían perdido de mi computadora. Yo le agradezco. Y nada, y agradecerme a todos por escucharme y estamos a la orden para cualquier duda o cualquier problema. Un fuerte abrazo a todos y que pasen una bonita noche. Bueno, de paso, mientras Michael va leyendo los mensajes, nosotros les recordamos que el día lunes continuamos con nuestro ciclo de jornadas. Particularmente vamos a seguir por esta misma plataforma y esta misma vía. Para quien se quiera sumar, por este mismo horario, a las 21 horas, el día lunes, con Alexis Jaliquias, vamos a ver la importancia de los grupos sanguíneos y la compatibilidad. Seguramente vamos a estar publicándolo en nuestras redes sociales, así que también están invitados. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande a todos, feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.